noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver esta noche del versículo 15, del 15 al 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, de versículo 15 al 18. Son 3 versículos nomás, hermano. Amén. Amén. Vamos a leer. En la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das aún de poder alabarte, de poder glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por la libertad que tenemos aún, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche que vamos a meditar en tu palabra, Señor, seas tú a través de tu Santo Espíritu, guiándonos, ayudándonos, Señor, porque sin ti, sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Santo Espíritu, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento, Señor. También te pido, Señor, que tu Señor tomes el control de todo lo que en esta noche vamos a decir, Señor. Sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor. Gracias, Señor, en esta noche te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Entonces ya hace dos semanas, ¿no?, hemos iniciado el libro de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta noche vamos a ver, pues, como les dije, del versículo 15 al 18. Pero antes empezamos a ver la carta a Timoteo ya en varias reuniones. Y miramos cómo Pablo le manda esta carta a Timoteo, que estaba encargado de la iglesia en Éfeso. En donde Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo llevar su iglesia, de cómo debe ser la vida de la iglesia y cómo debe ser el servicio en la iglesia. Todo esto va a tocar Pablo en esta carta. Y comenzamos a ver cómo Pablo comienza a tratar un tema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, ¿no?, acerca de los falsos maestros. Y le da un mandato, una exhortación a Timoteo, que los detuviera y que no permitiera que ninguno de estos falsos maestros enseñe falsas doctrinas en la iglesia. Pablo le muestra a Timoteo cómo debe cuidar la iglesia del Señor. Y de esto va a tratar, ¿no?, gran parte de la epístola de Pablo a Timoteo. Y ahora vamos a ver cómo Pablo hace un paréntesis, ¿no? Un paréntesis en esta carta, en esta exhortación que le hace a Timoteo. Y él va a dar su testimonio, ¿no? El testimonio de cómo él había sido convertido al Evangelio, ¿no? ¿Y por qué Pablo hace esto? ¿Por qué se detiene y presenta su testimonio? Por lo que dice en el versículo 16, ¿no?, que hemos leído, ¿no? Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
¿Y cuál era ese propósito? ¿Y cuál era el propósito? Para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Pablo comienza a dar su testimonio porque él se pone como ejemplo de lo que le sucede a una persona que ha conocido el Evangelio de Cristo, en una persona que es creyente, en una persona que es hijo de Dios. Pablo nos va a mostrar en este momento cómo él es el ejemplo de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Vamos a ver cómo el Evangelio obró en la vida de Pablo y cómo sigue obrando en la vida de las personas que reciben el Evangelio, ¿no? Pero para ello vamos a tener que retroceder unos 3 versículos. Desde el versículo 12 vamos a ver, ¿no? En el versículo 12 dice, para entrar en contexto, vamos a leer así rápidamente, vamos a ver desde el versículo 12, ¿no? Donde dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, Pablo comienza a dar su testimonio dando gracias. Empieza con una gratitud a Cristo por lo que ha hecho en su vida. Y vemos cómo Pablo reconoce y agradece a quien ha obrado en su vida. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Recuerden que nosotros también un día estábamos fuera del Evangelio, ¿no? Estábamos alejados de Dios, perdidos en el mundo. Pero por su misericordia también fuimos atraídos al Evangelio y tenemos que estar agradecidos con Él, ¿no? Entonces Pablo empieza dando gracias, ¿no? Y dice, al que me fortaleció, ¿y quién fue el que lo fortaleció? Dice, ¿no? Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo reconoce la obra de Cristo en su vida y parte de esa obra de Cristo es que Él lo fortaleció. Cristo lo fortaleció. La palabra fortalecer proviene del griego endunamo, que quiere decir impartir capacidad, hacer que alguien sea capaz. Se refiere al acto mediante el cual el Señor comparte su capacidad, su poder. Da poder a uno para que todo aquello para el cual Él le ha otorgado fe. Es decir, al decir Pablo, al que me fortaleció, se está refiriendo al que lo capacitó, ¿no? Al que lo capacitó. La idea de fortalecer tiene que ver con que nos capacita, con que nos da fuerza, resistencia para cumplir algo. Es decir, algo que era imposible para nosotros, Dios lo hace posible. ¿Por qué? Porque Él nos capacita. Ninguno de nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, podemos pensar que venimos o el Señor nos atrae o el Señor nos llama a su evangelio o a sus caminos, porque somos capaces, ¿no? Porque de repente tenemos alguna profesión, ¿no? De repente somos abogados, doctores, qué sé yo, cualquier oficio o profesión, y podemos creer que por eso nos llama, pero el Señor no nos llama por eso. El Señor nos llama por su misericordia y Él nos capacita. Él es el que nos capacita para que nosotros podamos hacer y podamos participar en su obra, porque por nuestros propios medios, así seamos el más genio, las cosas de Dios no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces es el Señor quien nos capacita. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra realidad desde el día que nacimos es que somos pecadores y que tenemos una condenación eterna, que es la separación eterna de Dios en el infierno, en donde todo pecador va a terminar por pagar por toda la maldad que ha cometido, ¿no? Esto es la justicia de Dios, que no pasará por alto el pecado,
y que cada uno va a recibir el pago por sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Agarra a estas vidas, a estos pecadores, donde es imposible para cada uno de ellos poder salvarse por sí mismo. Ningún pecador puede salvarse por sí mismo. Es imposible que un pecador tenga relación con Dios. Es imposible poder hacer las cosas que agradan a Dios. Es imposible para un pecador poder servirle, ¿no? Todo esto es imposible para un pecador. Él está alejado de Dios, no puede salvarse por sí mismo, no puede tener una relación con Dios, no puede agradar a Dios. Nada de eso puede hacer un pecador. Pero ¿qué hace Dios en nuestras vidas al momento de que recibimos el Evangelio? Lo que decía Pablo, ¿no? Él nos fortalece, Él nos capacita. Porque también en el libro de Romanos 3:11 dice, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Hermanos, nosotros en nuestra naturaleza humana, somos totalmente inútiles, ¿no? Cuando yo estaba alejado del Señor, no estaba en los caminos del Señor, era totalmente inútil para hacer algo por el Señor, para hacer algo para agradar a Dios, ¿no? Para vivir delante del Señor. Éramos inútiles para servir al Señor. En el libro de Isaías 64:6 dice que aún nuestras obras más justas son delante del Señor como trapos de inmundicia. Nosotros en el mundo tal vez en algún momento nos creíamos justos, como muchas de las personas que están en el mundo, ¿no? Ellos se creen justos. ¿Cuántos de nosotros también nos creíamos justos, correctos, cabales? Ahora vemos, ¿no? Ahora que están en campaña los políticos se pintan de esa manera, son justos, cabales, honestos, ellos son las mejores personas, los mejores candidatos. Ellos se creen así, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia nos dice que no hay ni un justo, no hay ni uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Que lo que yo creo que es lo más justo que tengo y más digno para Dios, dice, es como trapos de inmundicia. Nuestra justicia delante de Dios, lo que nosotros nos queremos justos delante de Dios para Él, son como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir trapos de inmundicia? Que no sirve para nada, ¿no? Un trapo sucio, un trapo de inmundicia, ustedes los botan a la basura, ¿no? Entonces para Dios, todas lo que nosotros nos queremos justos, para Él no sirve, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el Señor, que lo que era imposible para mí, lo que era imposible hacerlo por mí mismo, Él lo hace posible. ¿Cómo? Al capacitarme, al fortalecerme. Primeramente, para vivir delante de Él, ¿no? Él me capacita y me fortalece, primeramente, para vivir delante de Él. Y segundo, para servirle. Para servirle en el ministerio, como decía Pablo, ¿no? Pablo dice, Dios lo tuvo por fiel y tiene que ver con ser constante en el cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿no? Entendiendo que es conforme a lo que Dios ha establecido. Antes de que cualquiera de nosotros conociéramos al Señor, que conociéramos de Cristo, antes que nosotros viniéramos a los caminos del Señor, éramos esclavos del pecado. Así nosotros queríamos que no. Cualquiera de nosotros podíamos creer que éramos libres en el mundo, ¿no? Que podíamos hacer lo que hiciéramos. Pero realmente, a la luz de la palabra, éramos esclavos del pecado. Nuestro amo y nuestro dueño era el pecado. Servíamos al pecado, aunque no nos dábamos cuenta, ¿no? ¿Verdad? Aunque no nos dábamos cuenta y pensábamos que éramos libres, pero no era así. Nuestro dueño, nuestro amo, era el pecado. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y Él nos salva, no lo hace para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, ¿no? Hagamos lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Sino
que por la gracia de Dios no es libertinaje, ¿no? Dios me salva, pero nos salva para ser sus siervos, para que Él sea nuestro amo. Nosotros nos convertimos en sus esclavos, ¿no? En el mundo éramos esclavos del pecado, pero cuando venimos a los caminos del Señor, nuestro amo es Cristo, Dios, ¿no? Y somos esclavos de Él. Pero ¿cuál es la diferencia, no? El mundo diría, pero total, me salgo del mundo de ser esclavo del pecado y me voy a ir al Evangelio para también ser esclavo. Pues hay una gran diferencia, ¿no? Ser esclavo del pecado es, pues, terminar en el infierno, ¿no? El pecado te va a llevar en el infierno, ¿no? Pero ser esclavo de Cristo, pues, te va a llevar a la vida eterna, ¿no? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Ahora nos preguntamos cómo el Señor hizo siervo a Pablo, siendo él, como a continuación él mismo lo va a describir, ¿no? Ahora sí, veamos el versículo 13 al 15. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores que puede haber en esta tierra. Dice, yo soy el peor de los pecadores. Y dice, no dice, yo fui el peor de los pecadores. Dice, yo soy el peor de los pecadores. Nosotros aún seguimos siendo pecadores, hermanos. A pesar que estamos en los caminos del Señor, aún pecamos, ¿no? Aún fallamos, ¿no? Muchas veces, cuando uno comparte el Evangelio con una persona que no conoce de Dios, ellos tratan de decirte, no, pero yo no puedo entrar a los caminos del Señor porque yo no soy tan santo como tú. Una vez me dijeron así, yo no soy tan santo como tú. Pero es que no se trata de eso, no es que yo sea santo, le dije, ¿no? Aún yo lucho con mi propia carne, ¿no? A veces me molesto, ¿no? Me enojo y ese es un pecado que uno comete, ¿no? A veces uno miente todavía, ¿no? Pero aún somos pecadores, hermano, ¿no? Y Pablo le dice, ¿no? Yo soy el primero, dice, ¿no? Pablo nos dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Pero vamos a ver qué hizo Pablo para poder ser salvo. Y es lo que nosotros tenemos que ver y lo que nos va a enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que la salvación produce en una persona, ¿no? Cuando una persona verdaderamente ha sido convertida, ¿no? Porque muchos cristianos, bueno, son de nombre nomás, ¿verdad? Vemos que su propia vida no da indicios de que ha sido verdaderamente convertido, ¿no? ¿Qué hizo Pablo para poder ser salvo? Primeramente, él tuvo que reconocer que él era un pecador. Tuvo que reconocer su condición de pecado, que lo que él merecía era el infierno y que estaba perdido. Pero además de reconocer esta condición de pecador, él tiene que reconocer y reconoció a Cristo como el Señor de su vida. ¿Amén? Porque ahí lo dice, ¿no? En el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo para ser salvo? Tuvo que reconocer su condición de pecador, tuvo que reconocer a Cristo como su Señor, ¿no? Pablo reconocía el señorío de Cristo en su vida, que trajo salvación a su vida, ¿no? Lo mismo sucede en nosotros. Cuando reconocemos nuestra condición de pecador y además reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, viene la salvación a nuestras vidas, ¿no? O sea, un pecador para ser salvo, primeramente, tiene que reconocer que es un pecador. Y luego tiene que reconocer el señorío de Cristo en su vida. Pablo nos dice en Romanos
6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. O sea, Él me da la libertad, Él me salva para convertirme en un siervo del Señor. Y esto viene a través de la salvación, ¿no? O sea, el Señor nos salva para que nosotros nos convirtamos en su siervo. Ahora, durante el proceso de salvación, el Señor nos muestra dos de sus atributos. Y vamos a ver aquí, dos de sus atributos que nosotros conocemos porque ya lo estamos viendo los días martes, ¿no? Con la hermana Rosario. Y ya lo hemos visto, ¿no? Que es, primero, dos atributos que los días martes estamos llevando, ¿no? El primero encontramos en el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Uno de los atributos de Dios, ¿no? Que Él es misericordioso, ¿no? La idea de misericordia, hermanos, es cuando yo veo a alguien en una aflicción, veo a alguien en una necesidad, yo lo ayudo a salir de esa situación, ¿no? Ese es ser misericordioso, ¿no? Ayudar a alguien cuando está en una situación difícil, cuando está en una aflicción, lo ayudo a salir. Estoy haciendo misericordia por esa persona. ¿Y cuál era nuestra necesidad? ¿Cuál era nuestra aflicción? De que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Nosotros éramos pecadores. Y que íbamos y nos íbamos directo al infierno. A eso estábamos condenados, ¿no? En esa condición, Cristo nos encuentra, ¿no? Y muestra su condición al sacarnos de esa condición. Y nos ayuda a reconocer nuestro pecado y nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿no? Eso es lo que hace el Señor, ¿no? La misericordia del Señor es que Él nos saca de la condición en la que estábamos, ¿no? Éramos pecadores, condenados al infierno, condenados a la muerte eterna, a la separación de Dios, y Él viene y hace ese acto de misericordia, ¿no? Y nos saca de esa condición. En el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Otro de los atributos, pero la gracia de Dios en nuestro Señor fue más abundante. La misericordia trabaja con la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia tiene que ver cuando a mí me regalan algo que yo no me merezco. Eso es gracia, ¿no? La gracia es algo, un regalo inmerecido, ¿no? Un regalo que tú no te mereces, esa es gracia, ¿no? Nosotros no podíamos hacer nada para obtener la salvación, nada. Ninguno de nosotros podía hacer nada para obtener la salvación. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Dios nos ha regalado, o Cristo nos ha regalado la salvación, Dios también, ¿no? Como un regalo, porque nosotros nada podíamos hacer para ganar esa salvación, ¿no? En Romanos también dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si nuestro Señor Jesús no hubiera venido, no se hubiese hecho carne, ¿no? No se hubiese hecho carne, ninguno de nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de salvarnos, ninguno de nosotros. Si nuestro Señor Jesús no se hubiera hecho carne, como dice en el libro de Juan, el verbo se hizo carne, ¿no? Ninguno de nosotros hubiera tenido la oportunidad de salvarse, ninguno. Porque nadie en este mundo puede ganar por sí mismo la salvación. Veamos qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso decía Pablo, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo nos dice, ¿no? Yo tenía mucho de qué confiar en la carne. Algunas religiones, hermanos, enseñan que nosotros podemos salvarnos por nuestros propios medios, ¿no? Haciendo obras,
¿no? Si eres un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, ayuda a los demás, ¿no? Se pueden salvar. Hay religiones que enseñan eso, que se salvan por obras, ¿no? Pero Pablo continúa diciendo en el versículo 5 y 6 que de todo lo que tenía que él para confiar, ¿no? Dice, versículo 6 de Filipenses, capítulo 3 dice, no, perdón, versículos 5 y 6 de Filipenses, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Así se calificaba o así se describía Pablo, ¿no? Que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no tienen nada que señalarle, ¿no? Así era Pablo, ¿no? Todo eso lo había logrado en la carne. Él nos dice que tenía celo por la palabra de Dios, celo por la ley, que es lo que decía, ¿no? La ley decía que ellos podían ser salvos obedeciendo la ley, ¿no? Eso es lo que decía la ley, ¿no? Que ellos podían ser salvos obedeciendo la ley, cumpliendo la ley. Pero vemos que era imposible, ¿no? Poder salvarse porque nadie podía cumplir los 613, creo dijo el hermano Steven, ¿no? La semana pasada, 613, no, 613 leyes, ¿no? Era imposible que pudieran cumplir, ¿no? Solo Cristo lo pudo cumplir. Después del resto, no lo podían hacer. Entonces, pero Pablo había logrado mucho como fariseo, ¿no? Y él se enorgullecía de eso. Pero veamos que en el versículo 13 dice, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Eso dice el versículo 13. Pero al final del versículo 15 dice que de todos los pecadores, él es el primero. Que no había nadie peor que él, ¿no? Él se consideraba el mayor de los pecadores, el peor de los pecadores. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Bueno, ¿o qué quería demostrar Pablo al decir esto, al dar su testimonio de esta manera? Que si él siendo de esa manera como ella, ¿no? Como se calificaba, ¿no? Y era verdad, ¿no? Que él era blasfemo, perseguidor, injuриador, era el peor de los pecadores, y él fue salvo. Si él siendo así pudo ser salvo, entonces cualquier hombre también lo podía hacer, ¿no? Vemos que las maldades que él hacía, ¿no? Él era blasfemo, perseguidor, injurio. ¿Qué quiere decir blasfemo? Blasfemo es una persona que habla mal de Dios. Perseguidor, la idea de perseguidor es que perseguía a los creyentes, ¿no? Que era lo que estaba haciendo cuando Pablo se iba a Damasco, ¿no? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Él había pedido cartas a las autoridades para irse a Damasco y ahí capturar a cristianos y traerlos, apresarlos o matarlos, ¿no? A los creyentes, ¿no? Azotarlos y hasta matarlos. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso él se consideraba, por eso decía que era un perseguidor. Injuriador también, ¿no? Que tiene que ver con hacer daño a una persona, ya sea por palabras o por obras, ¿no? Dice que Pablo hacía que los creyentes, y muchos caían en eso, que hacía que ellos negaran a Cristo, ¿no? Él les obligaba con torturas, con golpes, a que negaran a Cristo, ¿no? A quien ellos amaban, ¿no? Pero a veces, pues, hermano, estar en esa situación
Debe ser, pues, dice que algunos negaban a Cristo, pues, negaban a Cristo por salvar su vida, ¿no? Y tal vez eso les dolía más que los propios golpes, ¿no? Pero lo hacían, ¿no? Pablo perseguía, encarcelaba y mataba, o hacía matar a los creyentes, ¿no? Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hechos, que relata cuando Pablo está presente, cuando están matando a Esteban, ¿no? Cuando lo están apedreando, ahí estaba presente Pablo. Pero ¿hasta cuándo Pablo se comporta de esta manera, ¿no? ¿Hasta qué momento Pablo es un blasfemo, un perseguidor, un injuriador? Hasta el momento que tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús, ¿no? Camino a Damasco, como les dije antes, ¿no? Cuando le dice, ¿quién eres? Soy yo al que tú persigues, le dice, ¿no? Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y al tener ese encuentro con Él, hizo que Pablo se transformara de ser un blasfemo, perseguidor e injuriador a ser el máximo exponente del Evangelio, ¿verdad? Él escribió gran parte del Nuevo Testamento y tanto así que fue un gran exponente del Evangelio que, mire, hasta ahora nosotros estamos estudiando las cartas que Pablo ha escrito en aquellos tiempos, ¿no? O sea, él tuvo gran impacto en el Evangelio, ¿no? Pablo se convirtió en la persona que más protegió y cuidó a la iglesia del Señor. En eso se convirtió Pablo, ¿no? Vemos en el libro de los Hechos todos sus viajes, ¿no? Sus 3 viajes, todas las iglesias que él fundó durante sus viajes. También vemos cuánto sufrió él por compartir el Evangelio, ¿no? Dice que Pablo fue azotado, sufrió naufragios, sufrió amenazas de muerte. Todo eso sufrió Pablo por compartir el Evangelio, ¿no? Pero él cómo tomaba eso, qué decía de todo eso. En el mismo libro de Filipenses que estamos viendo, que estamos leyendo también, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que Pablo había ganado en la carne, con lo que habíamos leído hace un momento, ¿no? Que él era circuncidado al 8º día, que era el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Él todo eso que había ganado en la carne, él lo consideraba, dice, como basura, ¿no? Todo lo que había conseguido en la carne, él lo estimó después por basura. ¿Por qué? Porque Cristo no se compara con cualquier cosa que nosotros podamos obtener en el mundo. Nosotros también muchas veces, si llegamos, ¿no? a la estatura también de Pablo, a ser un amante de la palabra de Dios, un amante de compartir su palabra, vamos a llegar a sentir también eso, que todo lo que nosotros hemos ganado, tal vez nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestras cuentas en el banco, qué sé yo, no sirve de nada, ¿no? Es basura a comparación de nosotros tener la palabra de Dios, la salvación que ha venido a nuestras vidas, ¿no? Todo eso considerado, lo debemos considerar también como basura, ¿no? Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Vamos a ver 2 elementos aquí en este versículo 16, hermanos. Primero dice, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Clemencia tiene que ver
con paciencia, ¿no? Paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué hasta ahora no viene Cristo? Lo dice acá, ¿no? Porque Dios quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Algunas personas en el mundo, cuando tú les compartes el Evangelio y les dices, no, joven, señor, o quien estemos, le decimos, acérquese a Cristo porque Cristo viene pronto. Y algunas veces por su desconocimiento ellos te dicen, no, pero con eso están hace más de 2000 años que Cristo viene pronto y no viene. Entonces eso es mentira. Te pueden decir así, ¿no? Entonces uno que tiene que decirle, bueno, si Cristo está tardando o no viene aún, es porque quiere que usted se arrepienta, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo hubiese venido o viniese en este momento y le encuentre en esta condición? Pues terminaría en el infierno. Eso es porque Cristo está demorando, ¿no? Demora o tarda su venida, ¿no? La promesa que Él ha hecho de que vendrá, ¿no? Entonces, ahí nos está demostrando su paciencia, ¿no? Pero en esta noche, hermanos, quiero animarles que así como Pablo fue transformado por el Evangelio, a pesar de los terribles pecados que él cometió, a través de este mismo Evangelio, muchos otros puedan conocer a Cristo y que ellos también sean transformados. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Y de muchos, iglesia en general, ¿no? ¿Cuál es el problema de la iglesia en general? No me refiero solamente aquí o a cualquier otra iglesia, a la iglesia en general, ¿no? De todo el mundo. En que no creemos en el poder del Evangelio para transformar a las personas. Pablo en primera de Romanos, ¿no? Capítulo 1, versículo 16 dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y nosotros podemos decir así tan fervientemente como Pablo decía, ¿no? Que él no se avergonzaba del Evangelio porque creía que era poder de Dios. Nosotros podemos decir también de la misma manera, así, que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Podemos decirlo así? Pero tal vez podemos decir, sí, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿cómo lo demostraba Pablo que él no se avergonzaba? ¿Cómo lo demostraba? Porque él compartía el Evangelio. Él compartía el Evangelio. Ya hablamos en antes, ¿no? Que todo lo que él sufrió por compartir el Evangelio, él sufrió naufragó, fue azotado, fue golpeado. En una ocasión dice que fue golpeado y lo pensaban que hasta había ya muerto, ¿no? Y lo dejaron ahí botado, lo dejaron tirado ahí, ya se murió de tanto golpe. La gente se fue, dice que él se levantó, se sacudió la ropa y nuevamente entró a la ciudad a seguir predicando. Imagínense lo que él creía que, el poder que tenía el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo hacía todo esto? Porque él no se avergonzaba. ¿Por qué no se avergonzaba y compartía el Evangelio de esta manera? Porque él estaba seguro que el Evangelio tenía poder. Porque ese Evangelio, ese mismo Evangelio, lo había a él transformado, lo había a él cambiado, lo había a él vuelto de blasfemo, de injuriador, de perseguidor de la iglesia, lo había visto a un ferviente seguidor y siervo de Cristo, ¿no? Y él creía, y él tenía esa seguridad de que ese mismo evangelio podía cambiar a cualquier otra persona. Si él sí decía, el mayor pecador soy yo, si yo soy el mayor, imagínense, pues para el resto va a ser más fácil que puedan ser cambiados. Por eso él tenía ese ferviente pasión, deseo de compartir, de ir a cualquier lugar, ¿no? De hacer todos esos viajes que están en el libro de Hechos, de fundar iglesias, de plantar iglesias, para que
ese evangelio que lo había cambiado a él, también transformara la vida de otras personas. Si nosotros creemos que el evangelio tiene poder, ¿cómo lo vamos a demostrar? También compartiendo el evangelio. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿cómo me voy a avergonzar del evangelio? Pero una manera de avergonzar el evangelio es no compartirlo. No compartirlo con otros. Entonces me estoy avergonzando, ¿no? Tengo vergüenza del evangelio, ¿no? Algo que me pasó a mí cuando estaba viendo esto, dije, verdad, pues, ¿no? La semana pasada fue, viernes, en mi trabajo, bueno, yo llevo mi almuerzo, ¿no? Pero ese día con mi señora tenía que hacer, no llevé almuerzo. Y salí a almorzar, a la hora del refrigerio, salí a almorzar a un mercado que hay cerca. Y en el trayecto me crucé con un jovencito. Yo le calcularía pues 20 años, de repente era menos, pero como estaba fumando droga, tenía esas, que ahora que lo hacen, ¿no? En una fruta, le hacen hueco y eso estaba, pero este varoncito estaba ya totalmente perdido porque un drogadicto, algunos tienen vergüenza y todavía cuando no están muy metidos, se esconden y lo hacen en un sitio escondido, ¿no? Pero aquel que ya lo hace en plena vía pública, ese ya está bien perdido en la droga, ¿no? Y lo veo ahí, pues, ¿no? Pero yo me iba a almorzar, entonces me fui a almorzar. Y mientras estaba almorzando, decía, me hubiera acercado, me hubiera acercado. Y decía, al regreso, cuando regreso, si lo veo, me voy a acercar. Pero cuando regresé ya no lo encontré. Entonces como tengo un tiempo limitado de refrigerio, tuve que entrar, ¿no? Dije, a la hora de salida, ojalá lo encuentre. Tampoco no lo encontré. Entonces yo decía, no, a veces hay oportunidades de compartir el evangelio y uno no lo hace, no lo hace. Y meditando en la palabra, decir verdad, esa es una manera de avergonzarse del evangelio, ¿no? A veces no lo decimos abiertamente, pero no hacerlo, no compartir, es una manera de admitir que así es, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a demostrar? Si nosotros creemos que el evangelio tiene poder, ¿cómo lo vamos a mostrar? Que el Señor transforme nuestras vidas y que no tengamos temor. Porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Tenemos temor de compartir el evangelio. Muchos textos he sacado del libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues, hermano, le decía que les animo a que compartan el evangelio de Cristo con las demás personas. Seamos la boca de Cristo en este mundo, ¿no? Seamos la boca de Cristo en este mundo, en donde Él nos ha dejado con una comisión, ¿verdad? No nos ha salvado a nosotros para que diga, bueno, nosotros somos salvos y ya está, ¿no? Gloria a Dios, nos vamos con Él. No, y nos ha salvado y nos ha dejado una comisión antes de Él irse, ¿verdad? Está en Mateo 28, que nosotros vayamos, ¿no? Y prediquemos la palabra del Señor, ¿no? Hagamos discípulos. Esa es la comisión que nos ha dejado el Señor y debemos hacerlo, porque es la única manera de que más personas se salven por el poder del evangelio. Si nosotros no le compartimos, como dice aquí, ¿no? ¿Cómo van a invocar ellos, dice, en el cual no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Entonces en nosotros está en que vayamos, prediquemos la palabra del Señor, ¿no? Le compartamos a todas aquellas personas que aún no conocen el evangelio, ¿no? Y compartamos la palabra del Señor, ¿no? Y en la segunda parte del versículo 6 dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Aquí nos muestra la manera que Cristo obra en cada persona, ¿no? Pablo es el ejemplo de lo que el evangelio hizo en su vida.
Pablo es el ejemplo, hermano, es la muestra, ¿no?, de cómo el Evangelio verdaderamente cambia, ¿no? Nosotros podemos tener conocidos que muchas veces hasta la misma familia dice, no, ese no va a cambiar por nada, ¿no? En mi barrio hay un señor que le gusta tomar, toma, pero no hay día que no tome, no hay día que no lo vea ebrio. Y hasta su familia ha dicho, no, ni le hable, vecino, este no va a cambiar por nada. Pero si nosotros creemos verdaderamente en el poder de Dios, ese hombre puede cambiar, ese hombre puede ser transformado, ese hombre puede ser sacado de ese mundo, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Todos conocemos a alguien, ¿no? De repente, no así que sea drogadicto, no que sí que sea alcohólico, pero de repente pues es un mentiroso de esos que de 10 palabras, 7 son mentiras, ¿no? También tenemos que decirle pues que los mentirosos se van a terminar en el infierno, ¿verdad? Entonces, todos conocemos, debemos compartirles a esas personas, hermanos, el Evangelio, ¿no? Pablo es el ejemplo de lo que el Evangelio hizo en su vida. Lo transformó después de ser un hombre blasfemo, ¿no? Dios lo convierte en un hombre, en un siervo de Dios, que hizo pues muchas cosas para su reino, ¿no? Fue el hombre que más compartió el Evangelio, fue quien dio su vida para predicar el Evangelio, ¿no? Y esto es lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos hacer, ¿no? Predicar el Evangelio, hermanos. Eso es lo que cada uno de nosotros, y eso les animo, ¿no?, en esta noche, a que nosotros seamos como Pablo, ¿no? Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder si nos ha cambiado a nosotros, yo también podría decir, no, si me ha cambiado a mí, ¿cómo no podría cambiar a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? O a mi otro hijo que aún no quiere todavía, ¿no? ¿Cómo no lo podría cambiar a él si me ha cambiado a mí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad, o de repente aún sentimos que no hemos sido cambiados, ¿no? Por eso de repente no queremos compartir, ¿no? En mí todavía no hace efecto, ¿no? Entonces, debemos analizarnos, hermanos. Amén. Versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, en la conclusión de Pablo hace en su testimonio, reconoce quién es Dios, ¿no? Reconoce quién es Dios, quién lo transformó y le da toda gloria y toda honra, ¿no? Nos muestra a través de esta alabanza que Pablo conocía a Dios, ¿no? Es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos. Si Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, Dios nos ha sacado por su misericordia de esa condenación eterna, en nuestra boca siempre debemos estar dando la honra, el honor, la gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Eso siempre debe estar en nuestra boca. ¿Y qué era lo que decía Pablo? ¿No? Él decía, por tanto, al Rey de los siglos. Él sabía que Dios era el Rey de los siglos, gobernando y reinando en poder absoluto y gloria. Después decía, inmortal. Él sabía que Dios era inmortal, existiendo antes de todo lo que demás existiera y siendo el creador de todas las cosas. Él sabía que Dios era invisible, ¿no? No es conocido por nosotros en su totalidad, no podemos entender a Dios por completo, ni conocer todos sus secretos. Él sabía que Dios era único y sabio y que no hay otro Dios, que los demás dioses son falsos. Él es nuestro único Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. No hay otro como Él. Amén. Y en el versículo 18 dice, ¿no? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, ¿a qué mandamiento se refería? Al que ya habíamos visto anteriormente en el versículo 3, ¿no? Cuando le dice a Timoteo que no permita
que los falsos maestros estén predicando, estén compartiendo, estén enseñando falsas doctrinas. Él le decía, ¿no? Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, no hagas eso. O mejor dicho, no permitas eso. No permitas que esos falsos maestros estén enseñando falsas doctrinas, ¿no? Pablo, al decirle hijo a Timoteo, está expresando un amor paternal, pero también Pablo a la vez está siendo severo, pero lleno de amor. Está exhortándolo para que no permita, como le dije, de que estos falsos maestros estén enseñando diferente doctrina, como dice en el versículo 3, ¿no? Después dice, para que conforme a las profecías en cuanto a ti. Pablo quería que Timoteo considerara lo que el Espíritu Santo le había dicho a través de otros en el pasado. O sea, había tenido tal vez otro, o él mismo, no lo dice, alguna profecía, ¿no?, acerca de su ministerio. Entonces, él estaba diciendo que lo considerara conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿no? Para que milites, dice luego, para que milites por ellas la buena milicia. El enfoque de esta palabra, para que milites por ellas la buena milicia, no es la palabra profética que Timoteo había escuchado en el pasado. El enfoque era la batalla espiritual que se encontraba frente a él en ese momento. Lo estaba comparando a militar en la buena milicia, ¿no? Porque era una guerra espiritual. Enfrentar este tipo de falsas doctrinas es una guerra espiritual, bueno, es una guerra espiritual, ¿no? Y lo estaba comparando con un militar, pues un militar cuando está en una guerra, ni que se le vaya a ocurrir pues dejar su puesto e irse, ¿no? Le estaba diciendo a Timoteo, Pablo, le estaba diciendo, porque Timoteo era joven todavía, pues no, él podía tal vez desanimarse, rendirse y retirarse, ¿no? Pero Pablo le estaba animando a que no lo haga, ¿no? A que siga, como si estuviera en la milicia, porque en la milicia ni por nada puedes pensar, pues que cuando estás en plena guerra, tú te puedes retirar, ¿no? Puedes tener temor e irte, ¿no? Impensable, ¿no? Y Pablo le estaba diciendo aquello, ¿no? Entonces, hermanos, quiero animarles, hermanos, a que nos rindamos al Señor, que pasemos más tiempo en su palabra, ¿no? Que su gracia puede ser evidente en nuestras vidas, porque Él nos capacita. Pablo, como decía Pablo, ¿no? Él nos capacita para vivir en obediencia a su palabra y también nos capacita para servirle, ¿no? Ninguno de nosotros podemos servirle al Señor si Él no nos capacita. Pero para servirle a Él, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y que a través de la predicación de ese Evangelio, más almas puedan ser añadidos para su reino, ¿no? Yo me alegro mucho cuando los hermanos están yendo, creo que acá al hospital, ¿no?, a evangelizar. Muy bueno, hermanos. Yo los animo a que sigan adelante, pero que no solamente sea pues un pequeño grupo el que vaya, ¿no? Que sean más hermanos para que sean abarcados más personas, ¿no? Más almas, sean ganadas más almas para el reino de Dios, ¿no? Nosotros compartimos las palabras, pues es el Señor el que los va a traer, ¿no? Nosotros vamos y cumplimos, ¿no?, con llevarles el Evangelio, ¿no? Con llevarles la buena nueva. Y ese Señor, a través del Santo Espíritu, que los va a convencer a ellos de pecado, justicia y juicios, y ellos va a traernos. Nosotros no vamos a traer a nadie, ¿no? Es el Señor el que va a traer a través de su palabra, ¿no? Que Dios puede añadir muchas más personas a su iglesia y que nosotros como su iglesia, como su cuerpo, también vayamos en busca de las ovejas perdidas, porque el Señor dice, no, Pablo decía, ¿no?, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros también, hermanos, debemos ir y cumplir también con aquello, ¿no? De ir por los pecadores, ¿sí? Ir por aquellas personas, por las ovejas perdidas. Y que el Evangelio tiene poder para cambiar a cualquier persona, aún aquel de corazón duro, aún aquel que es soberbio. Si nos cambian nosotros, ¿por qué no nos pueden cambiar a ellos, hermanos? Amén. Escuché a un pastor contar acerca de, con esto termino, hermano, escuché a un pastor contar acerca de la vivencia de un pastor
ya del siglo pasado, creo. Dice que él era, antes de ser pastor, él había sido un marinero, pero de esos marineros que se iban con sus barcos a África y capturaban personas de ahí y los traían como esclavos. Y los traían, no me recuerdo el nombre de este varón, los traían y los vendían, ¿no?, como esclavos. Y él hacía eso en su juventud hacía él eso, ese era su trabajo. Pero por cuestión de salud, ya no podía seguir con ese trabajo y hacerse a la mar, ¿no? Por su salud. Entonces se quedó en el puerto trabajando en el puerto. Y dice que con el tiempo él conoció al Señor y el Señor lo transformó, el Señor lo cambió y llegó a ser pastor. Y cuando él leía, dice esto de Timoteo, él también se acordaba, ¿no? Así como decía Pablo, ¿no? Yo he sido el peor, él también decía así, ¿no? Por lo que él hacía, ¿no? Él iba y traía personas, hombres, mujeres, niños, lo que ven, traía para venderlos, y él se sentía mal, decía, ¿no? Él se sentía mal por aquello, por lo que él recordaba que había hecho, ¿no? Pero él decía, ¿no?, que su esperanza y su confianza era de que, así como él era el más grande pecador, también tenía al más grande Salvador. Amén. Eso es lo que decía este varón. Amén, hermanos. Yo los dejo con eso y damos gracias al Señor por su palabra en esta noche. Amén. Dios los bendiga, hermanos.